¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más, mi nombre es Charles Rebasa. Hoy vamos a hacer un estampado. Me digo un trabajo pequeño, así que le voy a enseñar cómo realizar este estampado, ¿ya? Porque si bien es cierto son a una sola tinta, pero les quiero mostrar el proceso del trabajo, ya que hay veces hay personas que no prestan atención a los videos largos, pero hoy les voy a mostrar cómo lo hago yo. Cómo lo hago yo en el taller, ¿ya? Así, sin mucha edición, ¿ya? Para que no te aburres, mira. Esto que estoy utilizando acá es un papel Canson. Papel Canson, papel transparente. El cliente esta vez me ha pedido hacerlo en pecho, espalda y hombros. Entonces lo que yo voy a hacer es primero registrar mi diseño en la mesa. Para los que ya han aprendido a revelar, a grabar su diseño, ahora viene el registro. En el registro tienes que grabar tu diseño en la mesa, o registrar, mejor dicho, por dónde va a caer, y luego hacer el emulsionado en la malla de serigrafía. Recuerda que tienes que utilizar una malla grande, una malla que abarque todo tu diseño. Entonces yo estoy utilizando para las mesas de 40 por 50, estoy utilizando un cuadro de 45 por 55. Entonces esto me va a permitir que el área de trabajo tenga más espacio. Mientras más grande el cuadro, más espacio de trabajo me va a dar para hacer el estampado. Bien, acá yo te voy a explicar estas cositas rapidito, ¿ya? Porque nadie te va a explicar así como yo, mira. Yo he registrado mis papeles, son 2 cortes porque el diseño es grande. Yo he estampado o he impreso mis placas en papel Canson. Dos Canson A3 he sacado. Y lo que he hecho básicamente es unirlo, ¿no? Unirlo para que me dé como resultado lo que estás viendo en la mesa. Mira, mira. Presta atención. Porque después vas a decir, no me enseñan. No aprendo en internet. O en internet aprende, sino que tienes que prestar atención. Aquí tengo mi área, ya está registrado. Lo que tengo que hacer es preparar mi emulsión. Esta es la emulsión. Mira. Han habido comentarios donde me dicen, ay, Charlicito, ¿qué diferencia hay entre el moradito y el azulito? Y ya, la única diferencia es el color, o sea, sonso, el color nada más. Porque son emulsiones caseras. Cuando yo empecé en esto me decían, no, que el azulito es para papel, el azulito te va a rendir más, el moradito es para textil, el moradito te va a ayudar bastante, te rinde más. Las emulsiones caseras no se diferencian mucho, así que por ahí no te vayas. Utiliza una emulsión que tú puedas preparar y te funcione bien. Yo trabajo con el moradito porque a mí me funciona mejor. Ya sé ya sé cómo prepararlo, ya tengo experiencia trabajando bastante tiempo con esto y nunca me ha fallado. Así que por eso yo utilizo este color de emulsión. Ahora, cuando tú compras emulsiones de marca, sí te vienen de colores. Algunos te vienen azul, verde, dependiendo también digamos, del código. Porque hay códigos de emulsiones. Pero no vamos a hablar de eso porque me voy a demorar un montón. Ahora sí, mira. Lo que yo voy a realizar es el posterior estampado, ¿ya? Voy a hacer el grabado del diseño, ya tengo registrado en mi mesa, mira. Yo ya lo tengo registrado y voy a hacer el grabado en la mesa de revelado. Para las personas que son nuevas y quieres aprender, te voy a dejar un par de videitos por acá para que aprendas a emulsionar, para que aprendas a grabar, para que aprendas el proceso completo de la serigrafía. Pero ahora voy a hacer el grabado, voy a hacer el estampado y voy a regresar para explicarle el proceso de las mangas. Ya, vamos a continuar. Ahora le voy a explicar mientras está haciendo el secado. Este es el secado, mira, está secando las mallas que he grabado, he revelado. Y está por salir la otra malla. Vamos a hacer el estampado en pecho, espalda y mangas. Ahora te voy a enseñar mi mesita, la mesita que yo utilizo para hacer las mangas, ¿ya? Ya, mira. Esta es una mesita. Esta es mi mesa de estampado. Le he quitado una tabla. Una tabla de esto.
Y he puesto una mesa o una tabla de melamine de aproximadamente 15 centímetros, ¿ya? 15 centímetros, y el largo ya depende de ustedes, de la malla o el cuadro que ustedes vayan a usar. Por ejemplo, mi malla llega hasta acá y es regular de 30 centímetros, ¿no? He cortado así, 15 centímetros por 35 centímetros. Ese es para mis mangas. Ahora vamos a ver cómo lo utilizo. Porque yo aquí te voy a enseñar todo. Acá te voy a enseñar cómo estampas, cómo grabas, cómo revelas para que tú también lo hagas. Y más te enseñas y yo nomás, papi, echarle rebasa, ¿sí o no? Ya, ahora sí, miren. Como yo no tengo quien me grabe, vamos a hacer la prueba así, ¿eh? Esta es una bandera de dos colores. Entonces yo tengo mi cuadro para mi manga. Ahí ya está todo registrado. Entonces lo que voy a hacer, o bueno, lo que he hecho es ponerle goma. Goma para mesa, para que la tela no se desprenda. Esto lo tenemos que aplicar así. Con un plástico vamos a agarrar y vamos a mover, ya así. Vamos a embarrar. Vamos a esperar que se seque. Pero como yo voy a hacer prueba, la tela no me importa mucho. Así que acá, miren, acá. ¿Ya? Olvídense de lo que está abajo. Abajo no importa. Acá. Voy a hacer una prueba de estampado con esta malla que son a dos colores. Es una bandera. Y vamos a ver el resultado, ¿ya? Bien, veo que mi primera tinta está pasable. Ahí está, mi base, porque mi tela es negra en realidad. Mi tela es oscura, así que tengo que ponerle base. Ahora vamos con el siguiente color, que es el rojito. Esto vamos a colocar así. Tiene que cuadrar. Ya, entonces, una vez que ya tengo mi color blanco, miren. El color blanco ya está. Acuérdense que los plastisoles se tienen que presecar con una pistola de calor, ¿ya? Porque si no presecas el plastisol, de ahí te va a quedar, vas a tocar así, te va a quedar blanco en tu mano. Entonces la pintura va a estar fresca. Después no te estés quejando, no me enseña bien. Te estoy enseñando todo completo. Ahora mira, este es el siguiente cuadro. Y este es el color rojo, ¿no? Tiene que calzar. Tenemos que hacer de que el registro quede perfecto para nosotros hacer el estampado. Ahorita vamos a ver cómo queda el color rojo, para que ustedes puedan ver la forma de trabajar, ¿ya? Esto es para mangas, acuérdense, ¿ya? Esta mesita que está acá, porque la gente adelante del video dice, ¿y esa mesita para qué? Para mangas. Vamos a estampar las mangas de los polos. Acá, mira, acá tiene que quedar. Sí, te enseño así, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo ha quedado la bandera. Mira, marca. Mira, pe mano, mira. Ahorita no. Dos colores, una sola malla. Ah, y acá lo que le he puesto, para que después no me anden preguntando en el video, ¿qué le has puesto? No se vea, este es una... Le he puesto con cinta, para que las dos tintas no se peguen, ¿no? Como estoy utilizando una en cada lado, he puesto este pequeño separador. Ahora, bien, voy a continuar con el proceso porque ya hice el registro. Este es el único que necesita registro porque son dos colores. Las demás son una sola tinta. Así que no necesita mucha atención. Ahora esto se le pasa a la pistola de calor y ya está. Así de fácil vas a estampar tus banderitas, ¿eh? Y más te enseña así. Por estar grabando se me ha pasado el tiempo, mira. 11:43, ¿sí? 10:44 y tengo que entregarlo a las 11. Voy a correr porque ya le voy a enseñar el final del trabajo, ya, para que ustedes puedan ver cómo lo he hecho. Estamos ya listos. Vamos a estampar. Esta es la primera cara.
Miren, con esto termino lo que es el lado de adelante. Acá está. Vamos a terminar el lado de la espalda para terminar las mangas. Este es el otro lado de los polos. Y ya terminamos con las mangas. Las mangas. Al toque para terminar esta chamba. Bien, ya terminé. Así que ahora solamente falta entregarle al cliente. Miren. Esto ha sido el acabado. Esto es en el pecho. Esto va en la espalda. El estampado del hombro. Acá está mi mesita. Con esta mesita he hecho lo que es las mangas. Y la manga ha sido de dos colores, ¿no? El escudo de Perú. Ahora solamente queda entregarlo. Y yo me voy a ir a entregarlo. Así que si quieres aprender un poquito más, ya sabes, ya visita mi canal. Ahí tengo videos donde yo hago serigrafía desde cero, completamente, desde el inicio, desde cómo armar una malla, cómo tensarlo, cómo grabar el diseño. Así que todo te enseño yo. En mi canal vas a encontrar todo para que aprendas. No solamente serigrafía, también sublimación, vinil textil, todo lo que tenga que ver con estampado. Así que mi nombre es Charles Regaza, me despido, nos vemos en un próximo video.